Bien, vamos a empezar con un nuevo tema. Este tema se llama regulación, control y bloqueo neumático. Entonces, solamente como para resumir, hasta ahora hemos visto lo que es de manera general la distribución de aire, ¿no? La distribución de aire, lo que habíamos visto dentro de la distribución de aire, ¿no es cierto? Es las válvulas, ¿no es cierto? Los principios de funcionamiento de las válvulas, los mandos, ¿no es cierto? De las distribuciones de aire. Habíamos visto, bueno, cómo funciona, cómo está construida. Y ahora vamos a ver un tema bastante importante que se llama, Buenas tardes, Inge. buenas tardes, vamos prendiendo las cámaras, por favor. Se llama regulación, control y bloqueo neumático. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos dispositivos que nos van a servir para poder estudiar este tema que es regulación y control sobre todo. Vamos a empezar con las válvulas de bloqueo. Estas válvulas de bloqueo o válvulas también se llaman válvulas antirretorno, también se les conoce como válvulas unidireccionales, también le conocemos como válvula check, ¿no es cierto? Ustedes las habrán escuchado como válvula check. Estas válvulas permiten el paso en un solo sentido, ¿ya? Tenemos desde su punto de construcción, tenemos dos posibles válvulas. La primera es una válvula que tiene una esfera, ¿no es cierto? Que le vamos a conocer como bola. Y la segunda es la que tiene un asiento cónico o válvula de cono, ¿ya? Entonces, las dos válvulas se construyen de manera diferente, pero se representan con el mismo símbolo, ya que hacen el mismo objetivo. Estas válvulas están compuestas por, bueno, en este caso, voy a explicar primero la válvula, voy a explicar primero la válvula, la válvula de bola. Esta válvula tiene un asiento que vamos a conocerle como asiento de bola, ¿no es cierto? En este caso. Este asiento lo que hace cuando esta esfera, esta bola, se asienta o está en contacto, hace un sello perfecto, impidiendo el paso de cualquier fluido. En este caso, nos compete estudiar el aire, entonces, obstruyendo totalmente el contacto el paso del aire, ¿no? Este resorte es un resorte que no tiene mucha fuerza, ¿no es cierto? O más bien dicho, la fuerza de este resorte no es tan significativa, ya que el objetivo principal de este resorte es que esta bola permanezca pegado a este asiento, ¿ya? Que la bola permanezca pegada al asiento, de manera que la bola no esté por acá tal vez golpeándose o chocando, ¿no? Sino que permanezca en este punto. Ahora, vamos a explicarlo de esta manera. Si yo tengo el paso del aire, ¿no es cierto? El paso del fluido, del caudal del aire en este sentido, este aire necesita una pequeña presión, ¿no es cierto? Para levantar esta bola, para levantar la bola. Cuando esta bola se levanta, entonces el aire puede pasar libremente por estos puntos de aquí, ¿no es cierto? Por todos estos puntos de aquí alrededor del asiento de bola pasa libremente, ¿no es cierto? Y eso significa que el aire va a circular normalmente en este sentido. Ahora, como les decía, esa fuerza del resorte, la fuerza con la que se opone el resorte al paso del aire no es una fuerza significativa, por lo que diríamos que la presión que se necesita o la fuerza del aire que se necesita para levantar la bola y vencer el resorte es mínima. No es una fuerza significativa, porque no es el objetivo del resorte presentar una oposición, sino más bien mantener esta bola en este punto, ¿no? Bien, entonces, de izquierda a derecha, el aire pasa normalmente sin ninguna o casi sin ninguna resistencia, sin ninguna oposición. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el paso de derecha a izquierda? Cuando tenemos el paso de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Tenemos el aire que viene en este sentido. Y en este sentido, el aire se encuentra con que este resorte está colocando esta bola en esta parte, ¿no es cierto?
Y como el aire viene y lo primero que hace es presionar en este punto, ¿no es cierto? Presiona en este punto, el aire está presionando aquí, está presionando la bola hacia el asiento, por lo tanto, se forma un sello completo de tal manera que el aire no va a pasar, no pasa por estos puntos, no pasa y no puede pasar para acá, sino que se queda bloqueado ahí. Por eso se llama una válvula antirretorno, por eso también se llama una válvula unidireccional, una válvula check, ¿no? Por ese asunto. ¿Ya? Entonces, antes de proceder a las preguntas, les voy a mostrar, voy a explicar, perdón, el funcionamiento de la válvula que está a la derecha, que es una válvula antirretorno de cono o cónica, ¿no es cierto? Cuando el aire viene por aquí, de la misma manera, hace falta una pequeña presión de aire para levantar este cono, ¿no es cierto? Y que el aire comience a pasar por todos los lados, ¿no es cierto? Alrededor del asiento de cono, porque ya logró levantar el cono, entonces puede pasar por aquí. Y el aire pasa libremente cuando viene de izquierda a derecha, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el aire viene de derecha a izquierda? Es decir, viene en este sentido. El aire, ¿no es cierto?, de por sí solo comienza a ejercer presión en este punto, presionando este cuerpo sobre su sello, sobre su asiento, ¿no es cierto? Entonces eso hace que el paso quede bloqueado, ¿no es cierto? Y el aire no pase hacia el otro lado. Entonces, esa es la manera en la que funciona estas válvulas antirretorno. ¿Listo? Ahora, si tienen alguna pregunta. Está totalmente... Sí, dígame. No, digo, yo no. Buenas tardes. Buenas tardes, Milton. Bien, está fácil, ¿no? Está bastante fácil. Esta válvula es una válvula que la vamos a utilizar mucho, sobre todo en esta parte, que es regulación, bloqueo y control neumático, ¿ya? La vamos a usar mucho. Así que es bastante necesario que ustedes aprendan a reconocer cuando vean esta válvula, ¿no es cierto? En cualquier construcción de otra válvula, ustedes digan, está pasando de izquierda a derecha o está pasando en este sentido y en el otro sentido bloquea, ¿no es cierto? Es necesario que ustedes lo aprendan a reconocer. Por ejemplo, aquí tenemos una válvula reguladora, ¿no es cierto? Esta es una válvula reguladora de caudal. Recuerden que el aire al ser un gas perfecto, nos permite regular el caudal, ¿no es cierto? Disminuyendo el área por donde circula, ¿no es cierto? Como en este caso, miren. Aquí yo tengo este cuerpo de aquí, es un tornillo, ¿ya? Es un tornillo que se afloja y se aprieta, se aprieta. Cuando se afloja, el tornillo sale, ¿no es cierto? Cuando se afloja, el tornillo sale hacia arriba, ¿no? Sale. Cuando sale, el espacio por donde pasa el aire es más amplio, ¿no es cierto? Y cuando se ajusta, el tornillo desciende y el espacio por donde pasa el aire es más reducido. Entonces, ¿qué logramos con esto? Logramos que tenemos una válvula que va a regular el caudal, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que nosotros queramos. Si queremos mucho caudal, debemos alzar esto, ¿no es cierto? Para que pase mucho aire. Y si queremos menos caudal, debemos apretarlo de manera que esto baje para que por aquí circule menos aire, ¿ya? Ahora, esta válvula, aparte de ser una reguladora de caudal, es una válvula reguladora de caudal, pero unidireccional. ¿Qué quiere decir unidireccional? En un solo sentido. Entonces, aquí vamos a explicar primero de izquierda a derecha. El aire viene hasta aquí, ¿no es cierto? El aire siempre va a ir por el camino de menos resistencia. Entonces, en este punto tengo dos caminos por seguir. Puedo ir por este camino, ¿no es cierto? Por aquí.
o puedo ir por el camino de acá. Entonces el aire va a ir por el camino de menos resistencia. Recuerden que este resorte es una resistencia o es una fuerza que no es significativa. Es decir, esa fuerza la podemos discriminar. Podemos decir que esa fuerza es casi igual a cero, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, por aquí, por este punto, no tiene ninguna resistencia, ¿no? Porque la presión viene, ¿no es cierto? La presión viene en este punto, levanta un poco la bola, la esfera, y comienza a pasar por estos lados, ¿no es cierto? Comienza a pasar por estos lados y pasa por acá, si viniera por aquí. En cambio, si el aire viniera por este punto, ¿no es cierto? Aquí sí tengo, miren, una reducción considerable del área por donde circula el aire. Entonces, tendría que hacer un esfuerzo el aire para poder pasar por estos puntos de aquí, ¿no es cierto? Lo cual es una resistencia mayor a la que tengo aquí abajo. Entonces, ¿por dónde sí pasa el aire cuando, por dónde sí pasa el aire cuando viene de izquierda a derecha? Va a pasar por aquí abajo, ¿ya? Por aquí abajo. Es decir, cuando viene de izquierda a derecha, por aquí no pasa. No va a pasar porque siempre escogió el camino de menos resistencia, que en este caso el camino de menos resistencia es este. ¿Ya? ¿Sí estamos claros? Sí, o sea que solo el perno sirve para el retroceso, no más diga. Listo. Bueno, ahorita estamos viendo de izquierda a derecha. Vamos a ver qué pasa en el otro sentido. Entonces, en el primer sentido, no hay regulación de caudal, sino que pasa todo el caudal que hay en este punto 1, pasa hacia el punto 2. En la primera explicación, ¿no? El caudal que hay del punto 1 al punto 2 pasa totalmente porque pasa por aquí abajo, ¿no? Porque pasa por la parte de abajo. Es decir, pasa por esta parte de aquí. Así pasa, ¿no? Todo el caudal que hay. Vamos a ver qué pasa cuando viene de derecha a izquierda. Entonces, cuando viene de derecha a izquierda, el aire, ¿no es cierto? Viene hasta este punto y en este punto el aire dice, a ver, ¿no es cierto? Viene hasta aquí y dice, a ver, comencé a presionar esta bolita, ¿no es cierto? Se comenzó a ejercer una presión sobre esa bola, una fuerza. Y entonces el aire dice, a ver, puedo pasar por aquí, donde tengo totalmente bloqueado el paso, ¿no es cierto? Ya lo vimos en la explicación anterior. Por aquí, como yo estoy presionando esta bola sobre este asiento, se hizo un sello perfecto y no puedo pasar. Entonces, no hay paso por aquí, no hay paso por aquí. Entonces, no hay otro camino que ir por aquí. No hay otro camino que ir por aquí, pasar por aquí, ¿no es cierto? Y luego ir por acá y seguir el siguiente camino. ¿Ya? Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta que la regulación de caudal solo se da cuando viene de derecha a izquierda. Cuando viene de izquierda a derecha, no hay regulación de caudal. Entonces, por eso se llama válvula reguladora de caudal unidireccional. Miren, aquí dice unidireccional. ¿Por qué? Porque solo regula el caudal en una sola dirección, mientras que en la otra dirección todo el caudal es, eh, pasa, no hay discriminación de caudal. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Sí, Inge. Sí, Inge, es decir, que desde derecha a izquierda es donde va a funcionar la regulación. Así es. De derecha a izquierda funciona la regulación, en el otro sentido no funciona la regulación. Ahora, estas válvulas se ven así, ¿no? Estas válvulas se ven así. Aquí tenemos el tornillito, la parte de arriba, ¿no es cierto? El tornillo. Acá está el tornillo. Aquí está el tornillo, ¿no es cierto? Estas válvulas en ese punto, ¿no es cierto? En ese punto o en la parte de atrás o en la parte de abajo va a indicar cuál es el sentido o en qué sentido se regula el caudal, ¿no es cierto? Únicamente, ¿ya? Entonces, solamente en un sentido se va a regular el caudal. En el otro sentido no se regula el caudal, ¿ya? Así se ven estas válvulas. La simbología se ve así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una válvula antirretorno. Aquí está la válvula antirretorno.
Y este símbolo es una válvula reguladora de caudal, que lo que está indicando es que hay una pequeña tobera, ¿no? Una pequeña reducción del espacio por donde pasa el aire, ¿no es cierto? Y que esto es regulable, es decir, yo puedo aumentar ese espacio o puedo disminuir ese espacio, ¿ya? Así se ve la válvula reguladora de caudal unidireccional. Bien, sigamos. La siguiente es un poco más fácil, ¿no es cierto? La siguiente, Buenas tardes, una pregunta. dígame. Las válvulas reguladoras de caudal unidireccional, ¿en qué aplicaciones las utilizamos? En las aplicaciones donde, por ejemplo, vamos a utilizar estas válvulas cuando queremos regular la carrera de salida, por ejemplo, del cilindro, más no la de entrada, solo la de salida. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Solo regular la válvula cuando el cilindro sale, un cilindro de simple efecto, ¿no? Cuando el cilindro sale y cuando el cilindro regresa, va a pasar por aquí. Entonces, cuando el cilindro sale, regulamos la velocidad por este punto, ¿no es cierto? Pero cuando el cilindro sale, voy a suponer que viene en este sentido, entonces se regula el caudal aquí. Pero cuando el cilindro entra, tiene el otro sentido, ¿no es cierto? Entonces pasa por aquí, no me interesa que se regule la velocidad, solo la de salida. Esa sería una aplicación. Sin embargo, ya vamos a ver al final una pequeña simulación de estas válvulas, ¿no? De lo que vamos a ver hoy día. Ya, gracias. Sí. Bien, sigamos. Esta es un poco más fácil. Esta es una válvula reguladora de caudal bidireccional, porque no importa por dónde entre el aire, si viene de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, igual hay una regulación de caudal. Igual el aire no tiene otro camino que escoger, sino es este camino de aquí. Entonces, en ambos sentidos se regula el caudal, ¿ya? Este es un poquito más fácil. Bien, hasta ahí tenemos lo que es regulación de caudal. Algo que me queda por decir es que el caudal se regula cuando nosotros reducimos el espacio por donde pasa el caudal. Entonces, si nosotros tenemos una reducción de espacio, ahí vamos a discriminar un poco el aire que pasa. Si nosotros aumentamos el espacio, ¿no es cierto? Va a pasar todo el flujo, todo el caudal que pueda pasar, ¿ya? Así es como se regula el caudal. Bien, vamos a ver cómo regulamos en cambio la presión. La presión, ¿no es cierto? Solamente como para completar, el concepto de caudal es la cantidad de aire que pasa por un determinado espacio en un tiempo determinado, ¿no es cierto? Es decir, cuánto flujo hay de aire, ¿no es cierto? Entonces, cuánta cantidad pasa de aire en un segundo, por ejemplo. Ese es el caudal. O cuánta cantidad de aire pasa en un minuto. Entonces, es la cantidad de aire que pasa en un determinado tiempo, en un determinado momento, ¿no es cierto? Puede ser minutos, puede ser segundos, puede ser horas, ¿no es cierto? Ahora, la presión, en cambio, es la fuerza que mueve el aire, ¿no es cierto? La presión es la fuerza que mueve el aire. Entonces, nosotros acá habíamos visto la regulación de caudal, es decir, la regulación del flujo. Y la regulación del flujo lo hacemos reduciendo el espacio. Ahora vamos a ver cómo regulamos la fuerza o la presión, ¿no es cierto? Esa es una válvula reguladora de presión, ¿ya? Vamos a explicar después qué significa secuencia. Entonces, esa válvula está compuesta de los siguientes elementos. Tenemos un tornillo, ¿no es cierto? Un tornillo que se puede apretar y se puede aflojar. Cuando se aprieta, esto va a bajar y cuando se afloja, esto va a subir. Entonces, tenemos el punto número 1, un tornillo. El punto número 2, tenemos un muelle o resorte, ¿no es cierto? Que está conectado o está haciendo contacto con un disco. Este disco es un sello, ¿ya? Este disco es un sello. Entonces, cuando la presión intenta que va a entrar por aquí o se va a conectar por aquí, ¿no es cierto? La presión se va a conectar por ahí. Esta presión, ¿no es cierto? La presión para que pueda pasar, tiene que vencer la fuerza con la que está haciendo sello este disco.
Es decir, tiene que vencer la fuerza de este resorte, ¿ya? La presión tiene que vencer la fuerza del resorte. Entonces, una vez que vence la fuerza del resorte, se va a conectar con A y va a salir hacia, bueno, va a salir hacia A, no se va a conectar con la vía A. Entonces, este resorte, ¿no es cierto? Este resorte está ejerciendo una fuerza sobre este disco. Ahora, cuando yo aprieto este tornillo, la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza que ejerce el resorte sobre el disco es mayor. Cuando yo aflojo el tornillo, la fuerza que ejerce el resorte sobre el disco es menor. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy regulando aquí? Yo estoy regulando la fuerza necesaria para que la presión logre levantar este disco y pueda salir por esta vía, la vía A. ¿Sí? Eso es lo que realmente estoy regulando. La fuerza que necesito aquí, ¿no es cierto? La presión que necesito para que yo pueda levantar este disco y pueda salir hacia A. Entonces, cuando yo ya hablo de una fuerza, ¿no es cierto?, a vencer, como es la fuerza del resorte que está ejerciendo, yo ya estoy hablando de una presión, ¿ya? Y así es como se regula la presión. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Johnny, Milton, John, Stalin. Que por ahora. Pero en este caso aquí la regulación sería manual, ¿verdad? La regulación es manual. La regulación de la presión en este caso es manual. Es decir, uno puede medir, uno puede decir, bueno, necesito más presión o menos presión. Aquí hay algo que quiero indicarles. La forma en la que nosotros controlamos la velocidad de un cilindro, ¿no es cierto? La forma en la que nosotros controlamos la velocidad de un cilindro es a través del caudal. Controlamos la velocidad a través del caudal y a través de la presión. Ahora, la presión más el caudal me permiten calcular qué cantidad de fuerza el cilindro puede entregar, es decir, qué cantidad de peso el cilindro puede mover o qué cantidad de fuerza el cilindro puede entregar, qué cantidad de trabajo puede entregar el cilindro, la fuerza y el caudal, perdón, la presión y el caudal, ¿no es cierto? Yo puedo reducir la velocidad a través del caudal y puedo reducir la velocidad a través de la presión. Ahora, cuando yo reduzco la velocidad a través de la presión, yo estoy reduciendo la fuerza, ¿ya? El cilindro puede salir más lento, pero va a salir con menos fuerza. Ahora, cuando yo reduzco la velocidad a través del caudal, el cilindro va a salir más lento, pero como mantiene la presión, va a mantener la misma fuerza, es decir, solo va a bajar la velocidad. Pero, en cambio, cuando yo bajo la presión, el cilindro baja la fuerza. Es decir, sale con menos velocidad, pero con menos fuerza, ¿ya? Es más o menos, ya vamos a ver después cómo se maneja la fuerza que tiene el cilindro, ¿no es cierto? En fin, recuerden una cosa. La fuerza, la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, la fuerza que entrega un cilindro va a ser directamente proporcional a la presión. Entonces, si la presión aumenta, la fuerza aumenta. Si la presión disminuye, la fuerza disminuye. Lo vamos a ver en las siguientes clases. Bien, ahora, algo que les quiero explicar aquí es por qué se llama válvula reguladora de presión y de secuencia. Esta palabra que dice secuencia tiene que ver con que esta vía de aquí, ¿no es cierto? Esta vía de aquí es una vía de trabajo. Recuerden que cuando yo tengo las letras A, B, C, D, ¿no es cierto? Las primeras letras del abecedario, esas letras significan que son vías de trabajo, es decir, son vías que se van a conectar pueden conectarse a un actuador neumático, pueden conectarse a una válvula distribuidora, ¿no es cierto? Pero son conexiones de trabajo, ¿ya? Conexiones de trabajo. Ahora,
Se dice de secuencia por eso, ¿no? Porque se conectan a una vía de trabajo. Entonces, una vez que logra vencer, que la presión es suficiente como para vencer esta fuerza de aquí, ¿no es cierto? Me voy a conectar a un circuito neumático que va a producir una secuencia neumática, ¿ya? Voy a generar una secuencia neumática posiblemente cuando ya logre vencer esta presión de acá. Bien, Johnny, Joana, Stalin, John, Milton, ¿tienen alguna pregunta alguien? Hasta ahora sí estoy entendiendo en qué. No, por el momento yo tampoco. Muy bien. Excelente. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen saber y la despejamos. Por cierto, antes de continuar, la simbología de una reguladora de presión y de secuencia, una válvula reguladora de presión y de secuencia es esta, ¿no? Esta es la simbología. Vamos a entender que yo tengo una entrada de presión, aquí, ¿no es cierto? Tengo una entrada de presión. Aquí tengo un resorte, un muelle que es ajustable, ¿no es cierto? Que es ese tornillo, es el tornillo más el resorte, ¿no es cierto? Un mueble ajustable. Y tengo en este punto, tengo una realimentación neumática. ¿Por qué? Porque la misma presión neumática va a ser la que me permita el paso. Entonces, la misma presión neumática me permite el paso a mi conexión de trabajo, ¿ya? Así es la forma en la que se ve el símbolo. Ahora, vamos a ver esta válvula de aquí, ¿no es cierto? Que es una válvula de presión y de secuencia. Para empezar, esta válvula es un poquito más elaborada. Entonces, la diferencia con la válvula anterior es que esta válvula tiene 3 vías. La anterior, si nos damos cuenta, tiene solamente 2 vías, 2 posiciones. Esta válvula tiene 3 vías. Miren, tiene una vía de presión, entrada de presión, una vía de trabajo y una vía de desfogue. ¿Sí ven? Tengo presión de trabajo y de desfogue. Entonces, tengo una válvula que tiene 3 vías y va a tener 2 posibles posiciones. Entonces, vamos a ver antes de seguir cuáles son las partes de esta válvula. Entonces, comenzamos con la parte número 1. La parte número 1 es el bloque principal o también le conocemos como el cuerpo de la válvula, ¿ya? La parte número 2 vamos a conocerle como la cámara de presión. La parte número 3 es una membrana elástica. La parte número 4 es un pistón. La parte número 5 es un vástago. Y la parte número 6 es la bola. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿No es cierto? Tenemos el siguiente funcionamiento. Cuando yo tengo presión neumática en este punto, ¿no es cierto? Cuando tengo presión neumática en este punto, el aire se llena en todos estos puntos de aquí. En todos estos puntos de aquí. Aquí se llena de aire, ¿no es cierto? Entonces, cuando se llena esto de aire, la misma presión neumática, ¿no es cierto? La misma presión neumática hace que esa membrana se deforme y baje, ¿no es cierto? Cuando esto baja, este pistón de aquí, ¿no es cierto? El pistón que está aquí desciende, perdón, hagámosle más pequeño. Este pistón desciende y mueve ese pistón de aquí abajo, ¿no es cierto? Lo mueve. Entonces, como lo mueve, se mueve todo este sistema y se levanta esta bola, ¿no es cierto? Como se levanta esta bola, ¿qué es lo que pasa? El aire que yo tengo aquí abajo, ¿no es cierto? Este aire que está entrando por aquí, ¿no es cierto? Puede pasar por estos lados, ¿no es cierto? Por todos estos lados puede pasar. Entonces, este aire viene y se conecta con la conexión de trabajo. Mientras que esta parte de aquí, ¿no es cierto? Esta parte de aquí baja y hace un sello aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero decir? Es que esta parte, ¿no es cierto? Este cuadradito de aquí, de repente baja hasta este punto, ¿no es cierto? Y forma un sello perfecto
de manera que, ¿no es cierto? Forma un sello perfecto así. De manera que esta posición R queda bloqueada. ¿Ya? No hay paso, es decir, la posición R queda bloqueada, pero cuando todo esto sucede, la presión se conecta con A. Entonces, esa es la forma en la que trabaja esta válvula, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos en la parte de acá, miren, cuando nosotros vemos en la parte de acá, cuando hay presión de aire, se viene hacia acá. Esta parte, está aquí. Esta parte es P, ¿no es cierto? Aquí está P, aquí está A, ¿no es cierto? P se conecta con A y aquí está R, que queda bloqueado, ¿no es cierto? R queda bloqueado, P se conecta con A, ¿no es cierto? Y eso pasa en la segunda posición, ¿ya? Cuando hay presencia de aire en X, es decir, aquí está X, ahí está X, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando deja de haber presión aquí? Cuando esa presión deja de haber, ¿no es cierto? Cuando deja de haber presión ahí, lo que pasa es que ya no hay aire aquí, ¿no es cierto? Como ya no hay aire, la membrana vuelve a su estado original, ¿no es cierto? Vuelve a su estado original. Por lo tanto, todo esto sube por la fuerza del resorte, ¿no es cierto? Que está presionando, sube, ¿no es cierto? La bolita también sube, ¿no es cierto? Entonces, como la bolita sube, ya no hay paso de aire por aquí, es decir, el aire por aquí está bloqueado, ¿no es cierto? Entonces, ya no hay aire, ya no hay en A, ¿no es cierto? Pero A sí se conecta con, R, ¿no es cierto? Es decir, lo que hay en A viene por aquí y sale por R en la primera posición, ¿no es cierto? En la posición de reposo. A se conecta con R, entonces queda así, ¿ya? Esa es la forma en la que trabaja esta válvula. Entonces, en la primera posición nosotros tenemos que la presión está bloqueada, ¿no es cierto? Miren, la presión de entrada está bloqueada, pero A está conectada con R, ¿no es cierto? La presión está bloqueada, ¿no es cierto? Pero A está conectada con R, ¿ya? Entonces, este es el esquema funcional, ¿no es cierto? De lo que está aquí, mientras que este es la simbología de esta válvula de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre esa válvula y la anterior? Miren, voy a borrar para poder pasar la diapositiva. La anterior válvula solo tiene una conexión de trabajo, ¿no es cierto? Y no tiene desfogue. Mientras que esta válvula tiene una conexión de trabajo, tiene desfogue y tiene presión, es decir, tiene una conexión más. Ahora, esta válvula tranquilamente la podríamos usar, ¿no es cierto? Entonces les decía que esa válvula tranquilamente la podemos usar para conectar un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Porque por aquí podemos conectar el cilindro de simple efecto, por aquí desfoga y por aquí entra la presión, ¿no? Que va a mover el cilindro de simple efecto, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Yo me quedé en la parte donde decía de que había la diferencia en que el de acá tiene otra válvula más y se cerró el zoom. Ya no escuché más. Ya. Les decía que la diferencia de esta válvula con la anterior, ¿no es cierto? Es que esta válvula tiene dos conexiones, una de presión y una de trabajo, mientras que esta válvula tiene presión, trabajo y una de desfogue, lo cual me permite que con esa válvula yo podría controlar directamente un cilindro de simple efecto, ¿ya? Con esta válvula yo puedo controlar un cilindro de simple efecto. ¿Sí? Es la única diferencia. De hecho, no hay otra diferencia más.
Un cilindro de simple efecto se puede controlar con esta válvula. La simbología es la misma, hace lo mismo que el anterior, controla la presión, ¿no es cierto? De acuerdo a la presión, si hay mucha presión, mientras más presión haya, más rápido se va a abrir esto, ¿no? Porque vence el resorte, ¿no es cierto? Vence el resorte y como vence el resorte que está aquí, ¿no es cierto? Es el vencer. Entonces, de acuerdo a, a la fuerza que se necesita para vencer este resorte, es lo que va a pasar mi presión. Entonces, así regula la presión esta válvula, ¿no es cierto? Con este resorte de aquí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Inge, una pregunta. Entonces, esta válvula solo me sirve para cilindros de simple efecto, igual que la primera. Las dos válvulas, tanto esta como esta, ¿no es cierto? Me sirven para controlar, para activar una secuencia de cilindros. Es decir, con esa válvula yo puedo controlar también otra válvula más, otra válvula distribuidora, con esa válvula de aquí, ¿ya? Con esa válvula de aquí yo puedo Efecto controlar mismo. otra válvula distribuidora. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que esta, aparte de que pueda controlar otra válvula, también puedo controlar un cilindro de simple efecto. Ahora, con esta válvula no puedo controlar un cilindro de simple efecto. ¿Por qué? Porque el cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Si yo conecto aquí mi cilindro de simple efecto, aquí en este punto lo conecto, muy bien, por aquí sale el cilindro y cuando el cilindro quiera regresar, ¿por dónde regresa? Es decir, ¿por dónde desfoga? No tiene un desfogue, ¿no? No tiene un desfogue. Entonces, con esta válvula no puedo controlar un cilindro de simple efecto, pero sí puedo controlar otra válvula distribuidora, que puede ser una 3-2, 4-2 o una secuencia, ¿no es cierto? Tranquilamente una secuencia. Ahora, con esta válvula puedo controlar una secuencia, ¿no es cierto? O puedo controlar también un cilindro de simple efecto. ¿Por qué? Porque ahora sí conecto aquí mi cilindro y cuando el cilindro sale, sale por la presión de A y cuando el cilindro regresa, regresa porque por A se conecta hacia R, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre las dos válvulas. Gracias, Inge. Muy bien. Bien. Sigamos, no sé si alguien más tiene una, ¿sí? Al momento que usted dice que nos va a ayudar a controlar otra válvula, es como la imagen que tiene ahí, diga, para hacer un esquemático. De esa manera se conecta la válvula que nos mostró anterior con otra válvula. Correcto, sí, pero no necesariamente tiene que ser una válvula 3-2, puede ser cualquier otra válvula, ¿no? Pero así se conecta. Eso es, ya. Ajá, sí, así se conecta. Muy bien, gracias por esa observación. Bien, vamos a seguir. Ahora tenemos una válvula reguladora de presión proporcional, pero automática, ¿no? Automática. Entonces, yo quiero mostrarles, en este punto, quiero mostrarles, primero, quiero hacer una corrección aquí. En este punto, no es salida de presión. No es salida de presión, es entrada de presión aquí. ¿Ya? Esta es entrada de presión. Bien, entonces, quiero mostrarles cuáles son las partes de esta válvula. Primero tenemos un controlador. Este controlador va a ser un controlador electrónico. Tenemos el punto 2, un sensor de presión. Tenemos una aleta, ¿no es cierto? Que se va, prácticamente es un brazo que se va a mover, ¿no es cierto? Bueno, ya les voy a explicar, es una aleta. Tenemos en esta parte una tobera. Tenemos una cámara de presión similar a la válvula anterior. Tenemos una membrana elástica, otra membrana elástica, dos membranas elásticas. Tenemos un escape
aquí, un escape de aire. Tenemos en el punto 9 la salida de presión y esto es la válvula principal, la válvula de presión principal que tiende a ser cónica, ¿no? Acá tenemos la entrada de presión, esta entrada de presión. Bien. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Mi salida de presión, ¿no es cierto? Tiene un pequeño ducto, ¿no es cierto? Un pequeño ducto que va a estar conectado directamente a mi sensor de presión. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a necesitar? Yo voy a necesitar que la presión de salida o la presión que tengo en la salida sea sensado por el sensor y el sensor le diga tanta presión hay en esta salida. Entonces, el sensor le dice al controlador la presión que hay en la salida y el controlador lo que hace es comparar con cuánta presión quiero que yo tenga. Entonces, en la señal de mando yo voy a tener la presión que yo quiero que tenga. Entonces, si el controlador dice hay muy poca presión, si el controlador dice hay muy poca presión porque la señal de mando dice que tiene que haber más y el sensor dice que hay poca presión, hay baja presión, entonces, ¿qué es lo que hace el controlador? Abre esta aleta, ¿no es cierto? Como que fuera un pernito, ¿no es cierto? Abre la aleta, ¿no es cierto? Cuando esta aleta se abre, lo que permite es que esta presión que hay aquí, ¿no es cierto? Pase acá. La presión que hay en este punto pase y llene esta cámara, de manera que se baje esta membrana, ¿no es cierto? Y todo este sistema lo baje hasta que accione esta válvula. Cuando esta válvula se acciona, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es pasar más presión, o sea, sí, pasar más presión desde este punto por aquí hacia acá. Y otra vez se vuelve a realimentar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo mi señal de mando, que la señal de mando va a estar en voltaje, ¿no es cierto? Y la presión de salida. Entonces, lo que yo tengo es que si yo aumento mi señal de mando, si yo digo necesito yo necesito más presión, aumento más la señal de mando, entonces mi presión de salida aumenta de esa manera. ¿Cómo lo vamos a entender un poco mejor? Con este gráfico de acá. Aquí, entonces yo tengo aquí mi entrada y tengo mi salida, ¿no es cierto? Mi salida es realimentada, ¿no es cierto? Con un sensor hacia mi entrada. Entonces, aquí comparo, ¿no es cierto? Y el controlador toma acción para corregir el error que se produce aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo corrige el error? Moviendo la aleta. Cuando mueve la aleta, ¿no es cierto? Se mueve la membrana. Cuando se mueve la membrana, se mueve la válvula. Y si se mueve la válvula, vamos a permitir más presión, o si se mueve la válvula en sentido contrario, vamos a permitir menos presión, ¿ya? Ahora, ¿cómo muevo yo la aleta? ¿No es cierto? La aleta muevo con la misma presión que yo tengo en mi válvula, la presión de entrada, miren, la presión de alimentación. Con esa presión de alimentación, yo muevo la aleta, ¿ya? Así es como funciona este sensor, perdón, esta válvula automática reguladora de presión, ¿ya? Aquí tenemos un controlador, tenemos un sistema de control automático realimentado, ¿no es cierto? Este sistema de control realimentado lo que prácticamente hace es tener una señal eléctrica y en base a esa señal eléctrica se comporta, ¿no? La simbología de esta válvula es así. Es similar a la anterior. La única diferencia es que en este caso yo tengo presión, ¿no es cierto? De entrada, presión de entrada. Tengo presión de salida, que aquí está A, ¿no es cierto? Que por cierto vamos a anotarlo. Tengo presión de entrada. La presión de entrada va a estar aquí, P, ¿no es cierto? Aquí va a estar P. Tengo presión de salida A, ¿no es cierto? Hacia el actuador o una conexión de trabajo. Y aquí, en esta parte de aquí, tengo mi desfogue R. ¿Ya? 3 partes. Esta parte de aquí que se ve, que voy a anotarla con otro color. Esta parte de aquí es el control eléctrico.
Control eléctrico, ¿ya? Tengo igual un resorte que está puesto en esta parte de aquí, el resorte, ¿no es cierto? Y tengo el control neumático, ¿no es cierto? Que es prácticamente la misma alimentación, me sirve como un control neumático, ¿ya? Bien, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Yo sí, Inge, Dígame. pero era con respecto a la válvula anterior. A ver, bueno, primero despejemos esta válvula, ¿ya? Ah, no, de esta no tengo. Ya. ¿De esta no entendió? ¿Mandé? ¿Sí entendió esa válvula? Recién me conecté, pero sí lo entiendo. Ya. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta con respecto a esta válvula? Inge, Ujú. la de presión cumple, digamos, la misma función que la entrada de salida. A ver, otra vez haga la pregunta. Digamos que la entrada de presión cumple la misma función que la salida, o eso hace lo mismo. No, no le entiendo la pregunta. A ver, no sé si le puede reformular la pregunta, por favor. No, digamos que usted dijo que la salida de, de presión pasa por el sensor de presión, ¿no? Y ahí pasa. Parece que se cortó, se entrecortó. A ver, bueno, pero vamos a explicarlo así, ¿ya? En ese punto tengo la salida, ¿no? Aquí está la salida, ¿ya? Este tubito de aquí lo que hace es conectar la presión de salida que yo tengo, ¿no es cierto? Me ayuda a conectar con el sensor, ¿no? Entonces yo estoy constantemente, el sistema está midiendo la presión que está en la salida. Ahora, acá está la entrada, ¿no? La entrada lo único que hace es llenar la entrada lo que hace, vamos a mostrarlo así. La entrada lo que hace es entrar por aquí, la entrada entra por aquí, ¿no es cierto? Y llena esta cámara, toda esta cámara la llena de presión, ¿ya? Toda esta cámara la llena de presión. Pero la presión también viene por aquí. La presión de entrada, ¿no? La presión de entrada también viene por aquí. ¿No es cierto? Ahora, esta presión de entrada es controlada directamente por esta de aquí, por esta aleta. Es decir, si yo muevo esta aleta, yo tengo más presión, entra más presión. Si yo muevo hacia un lado la aleta, más presión. Y si se mueve la aleta hacia el otro lado, menos presión. ¿Para qué me va a servir eso? Para que, de acuerdo a la presión que yo tenga aquí, ¿no es cierto?, se mueva esta membrana de aquí. Entonces, cuando yo tenga mucha presión, la membrana va a bajar muchísimo. Cuando yo tenga menos presión, la membrana va a bajar menos, ¿no es cierto? De la misma manera esta membrana de acá, ¿no es cierto? Va a bajar menos. Entonces, así es como funciona. O sea, esa presión de entrada, ¿no es cierto? Lo que hace es, me ayuda a realimentar o a controlar, ¿no es cierto? Pero esa presión de entrada no pasa totalmente, sino que es controlada por esta aleta de aquí, ¿ya? Entonces son cosas diferentes, ¿no? Bien, no sé si está contestada la pregunta, pero Sí. ¿sí? Sí. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Yo dije, o sea, en este caso, si presenta fallas el sensor de presión, sí habría como, ¿qué opción tendríamos? ¿Cambiarlo o regularlo? Bueno, los sensores de presión son bastante fáciles, ¿no? De ver, porque los sensores de presión prácticamente son así los sensores de presión. A ver, vamos a dibujarlo aquí arribita. Un sensor de presión
un sensor de presión es una pequeña cámara, ¿no es cierto? Y aquí tiene un ducto de entrada y aquí tiene un ducto de salida. O bueno, solo un ducto de entrada puede tener, ¿ya? Entonces, así funciona un sensor de presión. Aquí tiene una pequeña membrana. Vamos a dibujarla con otro color, un color amarillo. Tiene una pequeña membrana, ¿no es cierto? Entonces, esta membrana está puesta aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? La presión ingresa, otro color. La presión ingresa por aquí, ¿no es cierto? La presión ingresa por aquí y prácticamente toda esta cámara se llena de presión. Toda esta cámara se llena de presión, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay mucha presión, esta membrana se deforma. Esta membrana comienza a deformarse. Si hay mucha presión, se deforma. Mientras más presión hay, más se deforma la membrana. La membrana no se va a romper, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace para medir la presión? Los sensores de presión lo que hacen es colocan una galga extensiométrica en este punto de aquí. Colocan una galga extensiométrica aquí. Esa galga extensiométrica lo que va a hacer es medir la deformación de la membrana. Si la membrana se deforma más, ¿no es cierto? Hay más presión. Si se deforma menos, hay menos presión. Cuando la membrana no se deforma nada, la presión es cero. Así funcionan los sensores de presión. Entonces, si los sensores de presión se dañan, habrá que reemplazarlos, ¿no? Porque no hay cómo abrir esta parte y cambiar la membrana. Sería un poquito más complicado. Sin embargo, no estoy seguro de esto. No estoy seguro si es que haya sensores que se puedan cambiar, que se puedan modificar. Sí estoy seguro de cómo funcionan los sensores, pero no estoy seguro si es que en algún fabricante haya hecho algún sensor que solo se pueda cambiar la membrana, solo se pueda cambiar la válvula o cosas así, no estoy seguro de eso. Pero si se daña el sensor, lo más óptimo sería cambiar todo el sensor, ¿no? Porque no son muy caros los sensores de presión. Ujú. Bueno, Ok. gracias. Yo tengo una pregunta, no explicó usted o no sé esta vía de aquí. Ah, esa vía de aquí. Ya, esa vía de aquí es la vía, sí, me faltó explicar, vamos a explicarlo. Esa vía de aquí es la vía que está conectada al desfogue, a R, ¿ya? Solo expliqué que este es el punto de desfogue, ¿no es cierto? Mucho ojo que, perdón, mucho ojo que esto está visto de manera lateral, pero el desfogue está por la parte de atrás, ¿no? Si se dan cuenta que aquí hay unas líneas diagonales, ¿no es cierto? Estas líneas diagonales significan que aún aparte de atrás de esto, ¿no es cierto? Hay un pequeño conducto que es el desfogue, es decir, que está conectada la presión de esa parte, espérense. Ya, ese es R, ¿no? Ya, y este es A. Y este es P. Entonces, lo que hace es que por la parte de atrás de la válvula o la parte más posterior de la válvula, A está conectada con R. Entonces, cuando no hay salida de presión, cuando la presión no está conectada hacia A está desfogando por R. Eso es lo que hace esta vía de aquí. Ok, gracias. Listo. Bien. Ya, ahora sí, a ver, voy a borrar esto, si no hay ninguna otra pregunta, para proceder a la pregunta de Milton. Milton. ¿Está aquí Milton? Sí, Ya. ¿Cuál era la pregunta? era con respecto a la válvula anterior. Ya. Y sí iba a preguntar si acabó la clase y ya no. A ver, vamos con respecto a la válvula anterior. ¿Qué pasó? Esa
Sí, esta. Usted explicó que existe una presión en la parte superior donde está X y mueve la membrana, ¿no? Y de ahí empuja El al, pistón. a la bola, Ajá. pero para que pueda circular desde P hasta A, es necesario siempre, ¿cierto?, que hayan dos presiones. Em, Porque si le quitamos la presión de X, la bola se va a tapar y ahí por más presión que haya en P ya no va a circular a A. sí, si es que no hay presión en X, perdón, si es que no hay presión en X, si es que no hay presión aquí, ¿no es cierto? Sí, Nunca va a pasar la presión por P, de P nunca va a claro. pasar la presión, ¿no? Si es que no hay presión en X. Ahora, algo importante que ustedes tienen que ver aquí es lo siguiente. Miren, si ven aquí, ese punto, la misma presión, es decir, esta misma presión de P se está realimentando acá, ¿no? ¿Ya? Ahora, aquí sería... en ese punto, aquí estaría X, ¿no es cierto? De hecho, aquí está X, ¿no? Pero es la misma presión, si se dan cuenta, es la misma presión que va a activar X. Y la salida de X es prácticamente esta misma, ¿no? Solo que es el esquema funcional. Pero, es decir, ¿de dónde yo saco la presión? ¿De dónde yo saco la presión que va a activar todo esto? De la misma presión del circuito. Solamente una línea que va a venir hacia acá, ¿no es cierto? Y va a entrar a este punto de aquí, ¿ya? Entonces es la misma presión, o sea, es la misma presión del sistema, solo que en este caso ya se vuelven no presiones de trabajo, sino presiones o no tuberías de trabajo, sino tuberías de control. ¿Sí me explico? Ah, ya, ahí sí. Ya, listo. Muy bien. Recuerden que esto es presión y secuencia, ¿no? Que ya les había explicado que en lo que refiere a secuencia, se refiere a que esa misma válvula activa una posible secuencia, ¿no? O sirve para activar una secuencia. Bien, la manera en cómo nosotros vemos, la manera en cómo se ve una válvula, un control, perdón, este es un controlador, ¿no es cierto? El controlador no es la válvula completa, simplemente es el controlador. En este caso tenemos señal de mando y sensor en el control, ¿no es cierto? La manera en cómo se ve el controlador es así, ¿no? Un pequeño elemento y esto se conecta a una válvula, ¿ya? Esto se conecta a una válvula. Entonces así es como se ve el controlador. Bien. Ahora sí vamos a pasar a otro tema rápidamente. Ya este es de los últimos temas. Tenemos dos válvulas, ¿no? Tenemos una válvula de simultaneidad y tenemos una válvula selectora. Vamos a explicarlo así, de manera que se haga muy fácil entenderlo. Esta es una compuerta OR y esta es una compuerta AND. Esta es una compuerta OR y una compuerta AND, ¿ya? Vamos a hacerlo así. Vamos a llamar a esto P1 y vamos a llamarlo a esto P2, ¿ya? Pero P1, vamos a anotarlo aquí. Ya, vamos a anotarlo así. Entonces, P1 es igual a P2. Y esto es igual a 6 bares. ¿Ya? Mucho ojo. La presión
que hay en 1, ¿no es cierto? Es igual a la presión que hay en 2 y es igual a 6 bares. Y por cierto, 6 bares es la presión nominal de todo sistema neumático, ¿ya? Entonces, voy a poner aquí mis entradas, P1, ¿no es cierto? Lo voy a explicar así, P2, ¿no es cierto? Y vamos a poner mis salidas. Bueno, no mis salidas, mi salida, ¿no? En este caso, mi salida es simplemente una variable A, ¿no es cierto? Y aquí yo tengo 0, 0, ¿no es cierto? 1, perdón, me estoy olvidando. 0, 0, 0, 1, ¿no es cierto? 1, 0 y 1, 1, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. Entonces, para empezar, cuando tengo 0, ¿no es cierto? Ay, aquí me falta explicar algo más. 0 es igual a 0 bares. A 0 bares. ¿No es cierto? Y 1 sería igual a 6 bares, ¿no? Ya, listo. Ahora sí. Entonces, cuando tengo 0 bares, ¿no es cierto? 0 bares aquí y 0 bares acá, aquí voy a tener 0 bares, ¿no? Es decir, aquí va a haber 0 bares, ¿no? Cuando tengo, ¿no es cierto? En P2, aquí, ¿no es cierto? Tengo entrada de presión. Cuando aquí tengo entrada de presión, así, ¿no es cierto? Esta presión va a empujar a esta bolita hacia acá, ¿no es cierto? De manera que P1 se va a sellar y la presión va a salir por A. Entonces, aquí cuando P2 está activado, aquí sale P2. Lo que hay en P2 sale, ¿no? De la misma manera, cuando P1 está activado, la bolita, en ese caso, vendrá hasta este punto de acá, ¿no es cierto? Acá. Y lo que saldrá será lo que hay en P1. ¿Ya? Y cuando estén activados los dos, ¿no es cierto? Cuando estén activados los dos, también va a valer, bueno, puede ser P1 o P2, pero va a valer 1. Voy a poner, en vez de P1 y P2, voy a poner 1, ¿ya? ¿Cuánto vale P2? P2 es igual a 6 bares. ¿Cuánto vale P1? P1 es igual a 6 bares. ¿Cuánto vale 1? 1 es igual a 6 bares. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se asemeja esta tabla de verdad? Esta tabla de verdad se asemeja a que 1 más 1, 0 más 0 es 0, ¿no es cierto? 0 más 1 es 1, ¿no es cierto? 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. ¿Ya? Es una hora. ¿Ya? Así es como funciona. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Está claro? Sí. Sí. Ya, muy bien. Entonces, esta es una hora. Es decir, yo puedo encender A. A se va a encender cuando esté encendido P1 o cuando esté encendido P2. ¿No es cierto? O cuando estén encendidos los dos. ¿No es cierto? Entonces, es una O. A se va a encender por P1 o por P2 o por los dos. ¿No es cierto? Listo. Así es como se enciende A. ¿Ya? Así es como se enciende A. Ahora vamos con la siguiente explicación. Esta es la válvula selectora, ¿no? Vamos a la siguiente explicación. Déjenme borrar esto. Y vamos, antes de pasar, esta es la simbología de una válvula selectora. Esta de aquí. Vamos con la siguiente.
Vamos con la válvula de simultaneidad, ¿no es cierto? La válvula de simultaneidad. Entonces, la válvula de simultaneidad, de la misma manera, voy a tener P1 y voy a tener P2, ¿no es cierto? Sabiendo que lo mismo, ¿no? P1 es igual a P2 es igual a P2 y esto es igual a 6 bares y 6 bares es igual a un 1 lógico, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos nuestras entradas P1, P2, ¿no es cierto? Trazamos una línea para determinar la salida y tenemos la salida A, ¿no es cierto? Entonces tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿ya? Entonces vamos a ver a qué es igual a. Cuando tengo entrada 0 aquí, ¿no es cierto? Es decir, no hay presión de aire aquí, no hay presión de aire acá, acá va a tener 0 de aire, ¿no es cierto? 0 bares o 0 lógico. Bien, cuando tengo una presión de aire en este punto, ¿no es cierto? En P1, este P1 lo que va a hacer es empujar este disco, ¿no es cierto? Entonces, este disco se va a pegar en este punto, se va a pegar aquí, y este disco de aquí se va a pegar acá. Entonces, la única presión que va a salir cuando eso pase va a ser la presión que hay en P1. Perdón, cuando eso pase, la única presión que va a salir es ninguna. ¿Por qué? Porque, perdón, me equivoqué, porque la presión que hay aquí en P1 está haciendo un sello, por lo tanto, no pasa por aquí, no pasa por acá, y acá simplemente no hay presión, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay presión en P1, este disco se sella, ¿no es cierto? Se empuja hacia allá y se sella. Entonces, no hay paso de presión. Como no hay paso de presión, entonces la presión es 0, ¿no es cierto? Lo mismo pasa cuando viene P2. Si solo existe P2, ¿no es cierto? Vamos a borrar. Si solo existe P2, solo tengo presión en P2, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Viene... Igual va a ser. Ajá, muy bien. Hay presión aquí, pero esta presión empuja este disco, ¿no es cierto? Y ese disco, ¿qué va a hacer? Se va a pegar a este punto, ¿no es cierto? Se pega a este punto, ¿no es cierto? Y este disco se pega acá, ¿cierto? Se pega acá, de tal manera que no hay paso de presión por aquí, no hay paso de presión por acá, en P1 no hay presión, por lo tanto en A tampoco hay presión. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Cuando eso pasa, tengo una presión 0 aquí también. Vamos con el último punto. Cuando hay presión aquí, ¿no es cierto? Y cuando hay presión acá. Cuando eso pasa, ¿no es cierto? Como las presiones son iguales, estos discos, como están unidos con este eje, con este vástago, no se mueven a ningún lado, ¿no es cierto? Entonces la presión automáticamente puede pasar por estos puntos, por aquí, por acá, por aquí, por acá, viene por aquí, por aquí, por aquí, y terminando hay presión en A. En A existe presión, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner que en A existe una presión, ¿no es cierto? O un 1 lógico, ¿ya? ¿Qué es esto? Una AND. ¿Por qué? 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. ¿Ya? Para que en las válvulas de simultaneidad haya una presión de salida, las dos tienen que estar presionadas. En caso contrario, no va a servir. No hay presión de salida. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Sí. Hice una pregunta. Ajá. Solo va a haber válvulas de 2 entradas. Sí. Ok.
Sí, solo válvulas de 2 entradas. Entonces son tipo compuertas, ¿no? Tipo compuertas lógicas AND y OR, ¿ya? ¿Cuándo utilizamos esto? Estas válvulas, el uso es un poquito antiguo, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, existía la automatización solo con neumática. Entonces, no había automatización eléctrica, sino automatización solo con neumática. ¿Cómo hacíamos la decisión de ciertos elementos con compuertas AND y compuertas OR, pero neumáticas, es decir, con válvulas selectoras de circuito y con válvulas de simultaneidad, ¿ya? Ahora, una de las aplicaciones de hoy en día de estas válvulas es, por ejemplo, cuando yo tengo ambientes peligrosos y no puedo poner mandos eléctricos, porque un mando eléctrico posiblemente significaría que en un ambiente explosivo, una chispa pueda hacer explotar, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que poner mandos neumáticos. Entonces, una de las aplicaciones de esta válvula de simultaneidad es que para la activación de una secuencia o de un proceso neumático, ¿no es cierto? Como medida de seguridad para el operador, ¿no es cierto? Yo pueda condicionar una cosa. El operador, antes de que inicie el proceso, tiene que tener las 2 manos presionadas, las 2 manos ocupadas. Entonces tiene que presionar el botón 1 y tiene que presionar el botón 2. Si no presiona los 2 botones, el sistema no arranca, ¿no es cierto? Si presiona solo un botón, si presiona el botón 2, el sistema no arranca. Si presiona el botón 1 solamente, el sistema no arranca. Si presiona los 2 botones, el sistema arranca. Esta es una medida de seguridad cuando hay, por ejemplo, riesgos de atrapamientos, de pellizcos, ¿no es cierto? Cuando hay máquinas rotativas o en los mismos cilindros. Entonces se le pone esta condición para que el operador pueda tener las 2 manos ocupadas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, digamos, el operador de repente estuvo presionando los 2 botones neumáticos y de repente, digamos, se le atrapó algo, ¿no es cierto?, de la mano. Y entonces la mano se le atrapó y le jaló hacia alguna parte y dejó de presionar el botón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se para el sistema, se para la secuencia, ¿no es cierto?, porque ya dejó de presionar. Y como ya no sigue funcionando, la máquina también para. Entonces, esa es una de las medidas en las que se utiliza esta válvula de simultaneidad, ¿ya? Esta válvula de simultaneidad se utiliza en esos puntos. Ahora, rápidamente, voy a borrar esto. Vamos a simular estas 2 válvulas.